la glucosa, o sea, los carbohidratos se rompen la glucosa y esa glucosa en el intestino, ¿por medio de qué transportador se absorben? Transportador, Glutos. transportador que permite la entrada de glucosa de la luz del intestino a la célula al citoplasma de la célula intestinal. GLUT4. No, hombre, ya. Ya me voy a La poner. SGLT 1 o 2. Para empezar, GLUT4 es de músculo y de tejido adiposo. Okay. SGLT1. Después que ya la glucosa está en el citoplasma del enterocito, ¿qué transportador lo manda a sangre? GLUT2. GLUT2. Una vez que aumenta la sangre, aumenta la glucosa en la sangre, o sea, hiperglucemia, esta hiperglucemia es detectada por las células beta y producen insulina. La insulina llega a su receptor en músculo, en hígado, en tejido adiposo. Y hablando de músculo y tejido adiposo, la insulina transloca un transportador a la membrana plasmática para que pueda entrar glucosa. ¿Cómo se llama? Transportador que a través de la señalización de la insulina permite su translocación a GLUT4. GLUT4. Okay. Y entonces GLUT4 ya permite la entrada de glucosa. Una vez que la glucosa ya está dentro del citoplasma, en el primer paso de la glucólisis es fosforilada. ¿Quién la fosforila? La exocinasa. La exocinasa. ¿En qué posición la fosforila? El carbono 6. Sí, en el carbono 6. ¿Cómo se llama la exocinasa de la beta pancreática? O también denominada exocinasa 4. ¿Es la glucosinasa? Glucosinasa. No los voy estudiando mucho, ¿eh? Glucosa 6-fosfato. Ok. ¿Para qué sirve la fosforilación de la glucosa en la posición número 6? Para que la glucosa se vuelva un metabolito más reactivo. ¿Y qué más? Estoy de acuerdo. Glucosa 6-fosfato no puede cruzar la membrana celular. Y no se escapa. Entonces, ajá. Y Entonces, también se evita pérdida de sustrato. ok. Y entonces, ¿cómo hago yo para revertir este paso de glucosa 6-fosfato a glucosa? ¿Qué enzima se requiere? ¿Es la fosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa? Ok, muy bien. Los nombres no están nada difíciles. Voy a poner en negro también. Glucosa 6-fosfatasa. ¿Estamos todos bien? Ok. Después, esta glucosa 6-fosfato se va a isomerizar para formar fructosa 6-fosfato. Hasta aquí, esta es la primera enzima clave que hemos visto.
la hexocinasa o glucosinasa. ¿Están de acuerdo? Primera enzima clave. Y ocupamos un ATP para la donación de este fosfato. Después de fructosa 6-fosfato, se transforma a fructosa 1,6 bifosfato. ¿Cómo se llama la enzima que hace esto? Es PFK1, También conocida como, fosfofructosinasa 1. ok, fosfofructosinasa 1. Este paso es irreversible, como podemos ver aquí en las flechitas, irreversible, reversible, irreversible. ¿Alguien sabe cómo podemos regresarnos en la gluconeogénesis de fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6-fosfato? ¿Cómo se llama la enzima que quitará un fosfato en la posición número 1? ¿Es la fructosa 1,6 bifosfatasa? Pues sí, no está tan difícil. Sinasa, fosfatasa. ¿Estamos bien? Ahora, de fructosa 1,6 bifosfato, aquí, espérate, aquí invertimos otro ATP. ¿Están de acuerdo? Y esta vuelve a ser la segunda enzima clave de la glucólisis. ¿Estamos? Después de fructosa 1,6 bifosfato, se van a hacer un corte, el corte para hacer triosas. Esta enzima se llama, la voy a poner en chiquita porque no es clave, aldolasa. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a generar dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Cuál de estas dos es la que puede seguir la glucólisis? El gliceraldehído trifosfato. Entonces, la hidroxiacetona fosfato se va a transformar a gliceraldehído 3-fosfato. Y a partir de aquí, vamos a poner mejor la flechita para abajo. Y voy a poner de nuevo gliceraldehído 3-fosfato aquí. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí todas las reacciones van a ser por 2? Sí. Porque tengo 2 gliceraldehído 3-fosfato. ¿Vamos bien? Sí. Después le vamos a agregar un grupo fosfato a cada una de ellas. Estos pasos son reversibles. Y entonces vamos a tener 1,3 difosfoglicerato. Aquí, 1,3 difosfoglicerato. Y este paso, la enzima que no es clave, se llama gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. No es clave, las reacciones son reversibles. Ahora, durante este paso, entonces,
nosotros vamos a hacer una oxidorreducción y vamos a generar 2 moléculas de NADH, una aquí y otra acá. ¿Estamos de acuerdo? Después de eso, vamos a hacer recuperación de energía. Para la recuperación de energía, la enzima, la fosfoglicerato sinasa, me va a quitar un grupo fosfato de aquí, entonces yo voy a generar 3 fosfoglicerato, 3 fosfoglicerato, uno aquí y otro acá. Y entonces como le quité un ATP y se lo doné a un ADP, entonces yo aquí voy a generar un ATP aquí y otro ATP acá. ¿Vamos bien? ¿Cómo se llama la enzima? Es reversible y es la fosfoglicerato sinasa. ¿Estamos bien? Sí. Después de eso, sigue un cambio de posición de 3 fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato. Es una mutasa. Nada más le cambió la posición del fosfato. 2 fosfoglicerato. Después de eso, vamos a hacer un cambio. Vamos a quitar de 2 fosfoglicerato a fosfoenol piruvato por medio de una enzima que se llama enolasa y vamos a recuperar 2 moléculas de agua. Entonces aquí tenemos la fosfoenol piruvato. Vamos a poner acá de nuevo fosfoenol piruvato. Y la enzima fue la enolasa, también es reversible. Pero aquí recuperamos 2 moléculas de agua. Por acá se me olvidó comentarles que también recuperamos un protón. Uno aquí y otro acá. Después de fosfoenol piruvato, ¿qué sigue? Piruvato. ¿Cómo se llama la enzima que hace de fosfoenol piruvato a piruvato? Piruvato sinasa. Piruvato sinasa. Es enzima clave. ¿Están de acuerdo? Y es la tercera enzima clave de la glucólisis. Piruvato sinasa, fosfofructosinasa 1 y exosinasa. Y aquí recuperamos otro ATP. Es una reacción irreversible. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Está muy complicado? No tanto. Ahora, entonces, si yo invertí 2 ATPs aquí y yo gané 4, ¿cuántas ganancias tuve? 2. Entonces, de la pura glucólisis, yo generé 2 ATPs, 2 moléculas de agua y 2 NADHs y 2 protones. En el balance total, en realidad yo generé 4 ATPs. Pero si le restamos la utilización, me quedo con 2 de ganancias. Inversión 2, generación 4, ganancias 2.
Si estos NADHs los metemos a la cadena respiratoria, en el caso de que la célula tenga mitocondria y tenga oxígeno, estos NADHs, entonces los voy a meter a la fosforilación oxidativa y me van a dar 2.5 ATPs cada uno. Entonces, tomando en cuenta todo esto, yo tengo 2 ATPs de aquí y 5 de estos dos. Entonces, de la pura glucosa, nada más con estos, yo tengo 7 ATPs. 2.5, 2.5, 1 y 1. Este es de la inversión. Y 2 piruvato. No hay que olvidar el piruvato. ¿Sí? Ahora, esto sucede en el citosol. El piruvato se va a ir entonces a la mitocondria. Y entonces ya en la mitocondria lo que va a pasar es que este piruvato voy a poner aquí arriba. Este piruvato en la mitocondria lo voy a transformar a, ¿alguien sabe a qué se transforma en la mitocondria? ¿Es acetil-CoA? o- Acetilcoenzima A. Muy bien. ¿Cómo se llama la enzima que lo hace? Piruvato deshidrogenasa. Piruvato deshidrogenasa. Y en este paso yo vuelvo a generar nuevamente otra NADH. ¿Alguien sabe qué pasa con el acetilcoenzima A una vez en la mitocondria? ¿Se va a hidratar? Pero ¿cómo se llama la reacción donde va a entrar? ¿Cómo se llama después de acetilcoenzima A, a qué vía metabólica continúa? ¿Ciclo de Krebs? Ok, al ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs empieza en una combinación de el acetilcoenzima A más un oxalacetato. Entonces, acetilcoenzima A más una molécula de oxalacetato me van a dar como resultado citrato. ¿De dónde puede venir el oxalacetato? Puede venir de este piruvato. Este piruvato, por medio de la piruvato carboxilasa, lo voy a poner en rojo. Piruvato carboxilasa. Y me libera, ocupo una molécula de CO3. Y voy a ocupar un ATP. Aquí tengo yo una inversión de ATP para poder hacer oxalacetato. Okay. Después de citrato, no vamos a ver las reacciones como tal, sí se recupera agua de aquí, pero de citrato a cis aconitato. ¿Sí les enseñaron el ciclo de Krebs? Sí. No se lo saben. De cis-acetato a isocitrato. De isocitrato a alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. De alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. De succinilcoenzima A, succinato. De succinato a fumarato. De fumarato a
malato y de malato nuevamente oxalacetato. ¿No Sí. le faltó oxalosuccinato entre isocitrato y alfa-cetoglutarato? Entre citrato, cisaconitato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. ¿Cuál me faltó? Oxalosuccinato entre isocitrato y alfa-cetoglutarato. Bueno, yo lo tengo así. A lo mejor ya se me olvidó. Puede ser, ya tengo mucho que no estudio este. Ahorita lo checan y me dicen. Ahorita es el que yo me acuerdo. Déjamelo checo en internet. Ajá. Sí va así, yo también lo tengo igual que este Jair. De De citrato, isocitrato es oxalosuccinato y después alfa-cetoglutarato. a mí ya se me olvidó. Fíjate que sí, y ahorita que estoy checando nadie toma en cuenta esa reacción. ¿Quién sabe por qué? De isocitrato a oxalosuccinato y de oxalosuccinato a alfa-cetoglutarato. Y los ponen como una reacción en conjunto, como la reacción número 3 en combinación. Está bien. En realidad no ocupamos esta. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, ¿para qué tanto show de todo esto? Si la célula está en ayuno y ocupa glucosa, nosotros podemos hacer gluconeogénesis. ¿Qué tejidos tienen la capacidad de hacer gluconeogénesis? Esa siempre es pregunta de examen. ¿Hepáticas? Las células hepáticas y ¿quién más? Las Y de las del riñón. Y el riñón. Ok, muy bien. Entonces, hay varias formas de hacer glucosa y la gluconeogénesis tiene la característica de que toma en mamíferos, bueno, en rumiantes hay otro más, pero hay 3 sustratos que se pueden utilizar para hacer gluconeogénesis. ¿Cuáles son? Lactato, Lactato, glicerol, alcanina. glicerol, ¿y qué más? Alcanina. No sé qué es eso. No es el Yo propionato. tampoco le Propionato. O ¿Qué? bueno, es que yo tengo que es o el propionato o los aminoácidos glucogénicos. El propionato o los aminoácidos gluconeogénicos. Y solo los rumiantes pueden utilizar el propionato. Entonces, el lactato, que es producido por el músculo, pues, es tomado por el hígado y lo transforma a piruvato por medio de la lactato deshidrogenasa. ¿Sí? Este piruvato, como estamos ocupando o queremos glucosa, no va a ser el ciclo de Krebs, sino que el piruvato se va a transformar a oxalacetato, pero el oxalacetato no puede entrar, no puede salir de la mitocondria. Acuérdense que esto es de la mitocondria.
Entonces, el oxalacetato se transforma en malato y el malato ya sale de la célula. Entonces, vamos a poner aquí un espacio chiquito donde nosotros tenemos aquí a la mitocondria y vamos a poner aquí el oxalacetato. Y yo les dije que el oxalacetato se transforma a malato. Y el malato, ahora sí, el malato sale el citosol y el malato se vuelve a transformar a Fosfenol piruvato. no, a oxalacetato, pero ahora ya fuera de la célula. A esto se le llama la lanzadera de malato. Y el oxalacetato ya se transforma en fosfoenol piruvato. De esa forma, nosotros, si ven que esta reacción de la fosfenol piruvato a la piruvato es por la piruvato sinasa y es irreversible. Sí. Entonces, a través de este mecanismo, yo puedo volver a generar fosfenol piruvato. Porque el fosfenol piruvato se transforma en piruvato por medio de la piruvato sinasa. Y es irreversible. Entonces, esta es la manera de yo brincar este paso de la glucólisis. Luego, todas las reacciones aquí son reversibles hasta que me topo ¿con cuál? ¿Con cuál reacción me topo aquí? Con la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Nos regresamos al esquema? ¿Se acuerdan que todo esto era reversible? Todo va de regreso hasta la fructosa 1,6-bifosfato. La reacción, ¿se acuerdan que era irreversible, pero había una forma de yo regresarme de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 1-fosfato, a fructosa 6-fosfato? ¿Y cómo se llama la enzima? Fructosa 1,6-bisfosfatasa. Fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿De acuerdo? A fructosa 1,6-bifosfato, ¿por medio de qué enzima? La Es la fosfofructosa. Fructosinasa. fosfoglucosinasa 1. 1. Después, aquí la reacción también vuelve a ser reversible hasta que llegamos con la glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato solo puede regresar a glucosa por medio de qué enzima? Glucosa 6-fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa. ¿Ok? Y en la glucólisis de glucosa 6-fosfato, ¿quién era? La exocinasa. La exocinasa. O glucosinasa. Ahora, ¿qué células tienen glucosa, expresan glucosa 6-fosfatasa? ¿Cuáles son las únicas células que expresan glucosa 6-fosfatasa? El hígado y los riñones. Hígado y riñones. Por lo tanto, ¿quiénes son los únicos tejidos que pueden hacer gluconeogénesis?
el hígado y los riñones. Ok. ¿Por qué? Porque es el único que puede regresarte a hacer glucosa. ¿Vamos bien en este esquema general? Ahora, aquí yo tengo una pregunta. Si esta vía es la glucólisis y esta vía es la gluconeogénesis, y ya vieron que no son pasos reversibles y ya, sino que tenemos enzimas específicas que hacen eso. Ah, aquí me faltaba la enzima clave de la gluconeogénesis. ¿Cómo se llama la enzima que hace de oxalacetato a fosfenol piruvato? Pregunta de examen. ¿Cómo se llama? Fosfenol piruvato carboxinasa. Carboxisinasa. Es pregunta de examen, ¿eh? Y es la enzima clave de la gluconeogénesis. Y acá de la glucólisis es la piruvatosinasa, la fosfofructosinasa 1 y la hexosinasa. Ok, ahora, a lo que yo iba. Esta vía te lleva a la glucólisis, esta vía te lleva a la gluconeogénesis. Si yo tengo prendidas las dos vías, pues viene la gluconeogénesis y me hace fructosa 6-fosfato y luego entraría de nuevo la glucólisis y haría fructosa 1,6-bifosfato y entraría de nuevo la gluconeogénesis y entonces, ¿qué estaría pasando aquí? Se haría un ciclo, ¿no? Y entonces nunca generarías ni glucosa ni energía. ¿Cómo hacemos para que la célula sepa cuándo es glucólisis y cuándo es gluconeogénesis? No puedo tener las dos vías prendidas. Entonces, vamos a retomar aquí algo que le falta al esquema. La fructosa 1,6-bifosfata en realidad es una bienzima. ¿Qué quiere decir bienzima? Que tiene dos actividades catalíticas. Por un lado, tiene la fructosa 1,6-bifosfatasa, pero por el otro lado tiene a la PFK2. PFK2 lo que hace es que toma la fructosa 6-fosfato y la fosforila en la posición número. ¿En qué posición la fosforilará si se llama PFK2? En la 2. Entonces vamos a tener fructosa 2,6-bifosfato. La fructosa 2,6-bifosfato no puede entrar a la glucólisis. Y lo que sucede es que la fructosa 2,6-bifosfato estimula a PFK1. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto lo que hace es regular cuándo está prendida la glucólisis y cuándo está prendida la gluconeogénesis. Entonces, si yo tengo prendida PFK2, automáticamente tengo apagada a la fructosa 1,6-bifosfatasa. Pero si yo tengo prendida a la fructosa 1,6-bifosfatasa, automáticamente yo tengo apagada a PFK2. ¿Esto se entiende? No pueden estar prendidas al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. Ahora, la fructosa 1,6-bifosfatasa, como vemos, va a desfosforilar. Ay, sí. Entonces, si yo quiero tener prendida la glucólisis, yo tengo que tener prendida PFK2. Viene glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. PFK2 me va a generar
fructosa 2,6 bifosfato, que estimula PFK1, y PFK1 toma la fructosa 6-fosfato, me hace fructosa 1,6 bifosfato, pasos reversibles hasta fosfanol piruvato, piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y ATP. Y si yo quiero tener prendida la gluconeogénesis, entonces oxalacetato, amalato, malato sale, malato de nuevo oxalacetato, oxalacetato a fosfanol piruvato, pasos reversibles hasta la fructosa 1,6 bifosfato, la fructosa 1,6 bifosfatasa, yo tengo apagada PFK2, desfosforila, fructosa 2,6-fosfato, como está inactivo PFK2, caen los niveles de la fructosa 2,6-bifosfato, por lo tanto deja de estimular y yo tengo apagada PFK1. Por lo tanto, la fructosa 6-fosfato ya no puede continuar la glucólisis y se va hacia glucosa 6-fosfato, la fosfatasa glucosa y libero glucosa a circulación. Entonces, ¿dónde está el punto crítico para decir me voy para abajo o me voy para arriba? En esta vía enzima. ¿Sí se entiende por qué? Sí. Sí, doctor. Sí. ¿Nadie quedó con duda de eso? ¿No? Bueno. La pregunta aquí es, ¿y esta bienzima quién la controla? Porque debe de estar prendida esta y apagada esta para la gluconeogénesis y apagada esta y prendida esta para la glucólisis. Alguien debe de controlar su activación e inactivación. Entonces, en ayuno, los niveles de glucosa, ¿cómo estaban? Bajos. Hipoglucemia. Y la hipoglucemia, ¿qué células del páncreas estimula? Alfa. ¿Qué hormona producen? Glucagón. Glucagón. Por lo tanto, ¿qué vía metabólica debo de prender? Me conviene tener prendida en el ayuno. Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Muy bien. El glucagón, ¿se acuerdan cómo es su receptor? Lo vimos en la unidad número 1. De 7 dominios. Transmembranal de 7 dominios. ¿Y está acoplado a qué? A proteína G. G. ¿Qué tipo de G alfa tiene glucagón? S. S. La proteína G alfa S, ¿qué hace? ¿A quién estimula? ¿Por eso se llama S? Adenilato ciclasa. A la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, ¿qué produce a través de ATP? AMP cíclico. AMP cíclico, que es el segundo mensajero. El AMP cíclico se une a una proteína para activarla. ¿A quién es? Subunidad regulatoria PK. Ok, a PK. PKA, ¿qué tipo de enzima es? ¿Qué hace PKA? Fosforila. Fosforila, es una sinasa, proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Y adivinen a quién fosforila. A la vía enzima. Y cuando está fosforilada, ¿cuál me conviene que esté prendida si estamos hablando de gluconeogénesis? La fructosa 1,6-bifosfatasa. Y entonces la fosforilación activa a la fructosa 1,6-bifosfatasa y apagas a PFK2. Y cuando yo apago a PFK2, caen los niveles de fructosa 2,6-bifosfato. Y si caen los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, se inactiva PFK1 y por lo tanto se inactiva la vía de la glucólisis. Y automáticamente entonces
podemos continuar con la gluconeogénesis sin estar haciendo este círculo vicioso donde hacíamos esto. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ahora, en el postprandio, ¿cómo están los niveles de glucosa? Hiperglucémica. Glucemia. ¿Qué vía metabólica estoy apto para hacer en hiperglucemia? Glucólisis. Glucólisis. Entonces, ¿cuáles son las células que detectan la hiperglucemia? Las beta. ¿Y qué hormona producen? Insulina. La insulina, ¿qué tipo de receptor tiene? Con actividad tirosincinasa ¿Qué tipo de actividad de tirosincinasa? es intrínseca. Intrínseco. Entonces aquí están las dos subunidades alfa y aquí están las dos subunidades beta. Está bien feo este esquema. Y cuando viene la insulina, activas a este receptor. ¿Y qué pasa cuando tú activas a este receptor? Se fosforila. Hace una autofosforilación. ¿En qué aminoácidos? Con Jack y Stat, ¿no? No, Ah, no. es No. extrínseco. A las Ya me- tirosinas. Tirosinas, por eso se llama tirosincinasa. Y esta autofosforilación del receptor empieza a reclutar una vía de señalización que ya habíamos visto, que puede ser la vía de RAS, RAF, MEC, ERK, mejor conocida como la vía de las mapsinasas, la vía de P3K, AKT, AKT, mTOR, etcétera, ¿no? Pero también les había dicho yo que la vía de señalización de la insulina activa a fosfatasas, ¿se acuerdan de eso? Y a fosfodiesterasas. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, la insulina activa fosfatasas y la insulina activa fosfodiesterasas. ¿Qué hacen las fosfatasas? ¿Qué hacen las fosfatasas? Desfosforilan. Ok, ¿y a quién van a desfosforilar? A la fructosa 1,6-bifosfatasa. Ok, entonces yo desfosforilo y cuando yo desfosforilo se apaga la fructosa 1,6-bifosfatasa y se prende PFK2. Al mismo tiempo, las fosfodiesterasas le quitan lo cíclico al AMP cíclico y generan nada más AMP, inactivando la vía del glucagón. De esa forma, entonces, yo dejo libre la vía de la glucólisis. ¿Por qué? Porque al estar encendido PFK2 y al entrar la glucosa por medio de GLUT4, estimulado por insulina, se genera glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. La PFK2 me genera fructosa 2,6-fosfato, estimulas a PFK1, toma la fructosa 6-fosfato, me genera fructosa 1,6-bifosfato y continúa la glucólisis. Y esa es la manera en que estas vías metabólicas son reguladas por hormonas. Por eso vemos las vías metabólicas en endocrinología. Ahora tiene sentido por qué vimos estas vías en la unidad número 1. Sí. Ahora, ¿para qué me sirve conocer esto? Esto lo vamos a utilizar en la unidad número 3.
¿Qué pasa si un paciente no produce insulina o tiene resistencia a la insulina? ¿Qué le pasará a la bienzima? No hay, el paciente no tiene insulina. No se va a desfosforilar. Pues no hay una glucólisis correcta, ¿no? Reyes Moreno, Ana Gabriela. Sí, ¿Qué pasa si no hay insulina? ¿Qué le pasa a la bienzima?